Estos seres vienen de la constelación del Can Mayor, vienen de Orión, vienen físicamente a ti, se comunican telepáticamente. A través de la escritura automática. Bien. Es decir, yo quiero, por ejemplo, esto también es un punto que muchas veces se ha malformado, ¿no? Cuando hablamos de escritura automática, de que se oyen voces, yo no escucho nada. Al menos en mi caso, no conozco la experiencia. Tú te sientas frente al papel y empiezas a escribir. Claro, yo tengo la necesidad de tomar boli y papel y a raíz de ahí es la sensación que yo tengo cuando termino, entre comillas, es de la sensación que te quedas cuando has tenido una anestesia general. Un espacio vacío, un espacio muerto, yo no escucho, yo no... nada. Y cuando yo vuelvo en mí es cuando yo me encuentro con esos folios ya escritos. Yo te hablo de que en un minuto yo he podido recibir una respuesta de 30 folios. ¿Y no eres consciente de lo que escribes? Yo como cualquier persona... Yo tengo que luego coger los contactos, leerlos, releerlos. Mira, ¿Es tu caligrafía? No. Es distinta. Es distinta y la forma de expresarse... Bueno, ya habéis visto cómo yo me expreso. Si leéis el libro veréis que... Paco, tú... Yo lo que he leído, sí, bueno, una línea argumental tiene porque en la tercera parte yo sacaré unas cuantas cosas y explicaré algo más de cuál es mi visión completa del tema. Pero bueno, a mí me llama la atención que consigas hacer tantas preguntas. Si dices que no eres consciente de lo que escribes, tienes posteriormente que leerlo, tienes que entenderlo y generar una serie de preguntas. Este ser se supone que las recibe de alguna manera y te transmite las respuestas. ¿Te ha descrito cómo es ese proceso? Porque se me hace larguísimo. O sea, si tú estás Tampoco le he preguntado, sin conciencia... Pero ¿cómo haces tú las preguntas? ¿Piensas en ellas? ¿Las recibes Yo otro durante ser? varios días, pueden ser 2, 3, depende, empieza a rondarme la mente una inquietud. Yo siempre he pensado, ¿no? Porque también es cierto que hay, y lo habréis visto en el libro, en Avisos del Cielo, es cierto que hay preguntas que no se pregunta nada. Yo simplemente recibo un mensaje y nada más. Lo entendí. O sea, ellos quieren que tú le hagas las preguntas que ellos quieren y esperan a que tú se las hagas si ellos son las que quieren, porque no te dan ya el listado completo y pues son mira, contactos sucesivos. Tú fíjate que aunque muchos contactados, y me lo han dicho Entiende que es varias veces, que este tema... Sí, que yo te entiendo. Para ti estará muy claro, pero yo creo que para muchos... Sí, yo te entiendo mucha audiencia y para te mí intento contestar de la manera que me es posible, ¿no? Yo te lo agradezco muchísimo. A ver, yo entiendo que cada contactado pues tendrá también, independientemente de las preguntas que ellos quieran que les realice, pero cada persona tiene unas determinadas inquietudes. Ni tan siquiera... ¿Pero no son ellos los creadores, entonces? A mí, por ejemplo, de temas de colonización aquí en la Tierra me dicen Altea, Venus, Sirio y Marte. Son los principales colonizadores que vinieron. De hecho, esa pregunta me es respondida cuando yo le pregunté por las grandes culturas, que también viene lógicamente reflejada en Avisos del Cielo. Y ellos empiezan a explicarme que las primeras grandes culturas surgieron en lo que nosotros conocemos como desierto, ¿no? Que antes era una tierra fértil de África. Entonces me dicen que una vez que surgen ahí esas grandes culturas se empiezan a diseminar por el planeta Tierra y me explican, ¿no? que como he dicho, ¿no? Altea, Venus, Sirio y Marte son los que vienen aquí, digamos, son instructores, ni siquiera son creadores, son instructores, es decir, seres que vienen de otros mundos para ayudarnos en esos conocimientos, ¿no? ¿Y qué hacen ahora dándote mensajes para que los extiendan? ¿Eso no es una intervención? Es que lo que se avecina, si sucede, que yo lógicamente vuelvo a repetir, creo en todo lo que me dicen, es muy fuerte, Paco. Entonces, no solamente estoy yo, como he comentado antes, hay ¿Cómo de fuerte? Pues fuerte te estamos hablando de que en 2125 me hablan de un movimiento a partir del núcleo de la Tierra que va a modificar muchísimos continentes. Muchísimos continentes. Ellos siempre me dicen que no es el final de nada. Es decir, no es que la raza humana eso se vaya que dice a extinguir. es el final, puede ser el final de nuestra civilización, sin duda, ¿no? Sí, pero no es que el hombre vaya a dejar de existir en la Tierra. Ellos me dicen que es el volver a comenzar. Es decir, tendréis que empezar de cero sin nada de lo que conocéis como ciencia y tecnología. Porque la ciencia es cierto que es buena, pero siempre que se lleve con sabiduría. La religión, perdona, Luis, es buena, pero siempre que se lleve con sabiduría. En el momento que falta eso y que te apartas de ese lado humano, entre comillas, cuando se crea el fanatismo e ideas que tan falta en razonamiento. Perdón. ¿Cuál es el mensaje más importante que has recibido en Avisos del Cielo, Virginia? En este caso, para mí, hoy por hoy, lo que estoy recibiendo hoy, que será transcrito a mi segundo libro, para mí lo más importante es cómo el ser humano puede llegar, digamos, a conseguir esa unidad, ¿no? Entre alma y espíritu, hacerse uno con ese Padre Creador, esa energía universal, llámalo Alá, llámalo Dios, como lo queráis llamar, ¿no?
Y para mí es lo más importante, quizás porque en este momento de mi vida me encuentro en ese punto, ¿no? Ellos hablan mucho del futuro y te dicen cosas muy ciertas que van a ocurrir. Es decir, el futuro está escrito. Y si está escrito, ¿dónde está escrito y quién lo escribe? Se puede alterar según ellos también. ¿Cómo consiguen analizar todo esto? Si te han explicado por qué es inquietante que ese futuro esté escrito, que ellos tengan acceso, ¿podemos tener acceso nosotros también? Esta última pregunta no te la voy a poder responder porque no la he realizado yo a mis guías, ¿no? Entonces, te puedo dar mi opinión personal, pero no va a tener más trascendencia. ¿Qué te han dicho ellos sobre este tema del futuro? Evidentemente, vamos a ver, cuando se da un comunicado, ¿no?, independientemente de los mensajes, porque cualquier persona que esté interesada en Aviso del Cielo encontrará que hay un sinfín de preguntas, no solamente me centro en lo que va a acontecer, le pregunto por Jesús, por la energía oscura, la materia oscura, esas culturas primigenias, ¿no?, las primeras culturas que hubo en la historia, en fin, hay muchísimas preguntas. Pero en referencia a lo que me estás comentando, ¿no?, vamos a ver, ellos me dicen que cuando se da un mensaje, ¿no?, en este caso, que interesa a nivel mundial, ¿no?, porque lógicamente nos vamos a ver todos afectados, siempre se da para que el ser humano pueda rectificar. Es decir, ellos me dicen que conocer el pasado te da las bases para conocer lo que ha de venir. Solamente tenemos que girar la mirada. Todas las grandes culturas a lo largo de la historia, en el momento que el ser humano, digamos, se ha desviado, ¿no?, de esa armonía universal, acaba por desaparecer esa cultura, sencillamente. Entonces, pero es también, que en este caso no te están diciendo te has desviado del camino, te puede ocurrir algo malo. Te están diciendo algo muy concreto, claro, de hielo del Tíbet, claro, en tal fecha. Sí, porque ¿Cómo lo saben? Para ellos, bueno, a ver, yo no soy ellos, ¿no?, ni tengo esa capacidad, pero sí es cierto que ellos me dicen que ellos tienen muchísima más información de la que nosotros pensamos. E inclusive, ¿no?, a la hora de elegir ese contactado, ellos me dicen que el personaje que ha sido elegido les es dado a ellos en toda su forma, tanto física como mental, cosa que nosotros no tenemos esa capacidad. Si los vemos, va a ser siempre en la situación que ellos quieran, en el momento que ellos deseen y de la manera que ellos quieran presentarse. O sea, más por otra parte, ellos me dicen que es, si no, vamos otra vez, ¿no?, al tema de la evolución, es decir, que ellos me explican que la muerte en sí no existe, sino que la muerte es la antesala siempre para un nuevo nacimiento, ¿no? Y me dicen que el cometido de la vida, es decir, este es un mundo, es una escuela de alma, me explican, ¿no? Estamos aquí para aprender. Y ellos me dicen que ellos hablan con convicción precisamente por esa evolución. Pero no te explican cómo son capaces de ver el futuro con esa precisión. Ni yo le he preguntado. Y en cuanto a... hablas de 7 dimensiones, das una serie de información que otros contactados, que también dicen estar absolutamente convencidos de su contacto, hablan de lo contrario o de cosas muy distintas. Es decir, por ejemplo, Josep Masferrer, que ha venido aquí al programa, habla de 11 dimensiones y eso lo lleva a misa. Rael es un señor que se llama Claude Borilon y desde el 73 dice que contacta con estos seres extraterrestres y él dice que hay una única raza en todo el universo, cosa que tú no dices. Entonces, ¿quién tiene razón en todo esto? ¿Te han dicho algo sobre el resto de contactados del mundo que afirman también tener razón? Yo no le he preguntado. Más por otra parte... Os vuelvo a repetir, no tengo ni idea de nada de contactado porque no me interesan. También es una... Verás, yo pienso que también es una forma de ayudar. ¿Qué opinión entonces te merecen las afirmaciones de este tipo? Hombre, yo me quedo con las de mis guías, lógicamente. Hemos de tener presente que tanto yo como cualquier persona que esté teniendo este tipo de experiencia, yo no sé si los demás contactados los dirán, pero creo que es ético, ¿no?, que se diga, que es que toda la información pasa por un cerebro humano. O sea, todo lo que se te diga... ¿Quieres decir que puede estar contaminada esa información? Por supuesto. O sea, la información nunca va a llegar 100% pura. ¿Por tu propio subconsciente? Por el mío, por el de esos contactados. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué validez le vamos a dar a ese mensaje? La esencia. Yo me quedo siempre con la esencia de los mensajes. La esencia. Es lo que hay que quedarse, con la esencia. Y gracias a Dios hay muchísimas personas, ¿no?, que después de sacar el libro a mí me han escrito y gracias a Dios pues, hay muchísimas personas en el mundo que realmente consiguen ver más allá de las palabras, en este caso, y quedarse con esa esencia, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Cuál sería resumida, ¿no? Lo voy a resumir muchísimo, ¿no?, una palabra nada más. ¿Cuál sería la esencia de todo? Es que el ser humano, y de hecho ellos me explican que es por unos acontecimientos cósmicos que sucedieron hace muchísimos años, el ser humano
Y aprovecho para remontarme al tema de los boxing, ¿no?, que os he comentado antes. Ellos me hablan de los boxing como unas partículas atómicas que existen en todo lo creado. Y me dicen que esos boxing son la esencia de la energía. Entonces ellos me dicen que cuando un ser humano nace, posee un padre boxing, que sería la conciencia, y una madre boxing, que sería el pensamiento. Ellos me hablan de un cataclismo espacial que hubo y que en una explosión y una absorción de ciertos mundos y demás... ¿Cuánto tiempo hace de ese cataclismo? Eso ellos me hablan de en la tercera etapa de la Tierra, que eso es otro ¿Pero tema. en años? ¿Te han dicho años? En años no. Leo un email, una última pregunta de Paco, una invitación mía y una reflexión de Virginia. La pregunta viene desde La Palma, Islas Canarias. Buenas noches, Luis Mariano. Como siempre, enhorabuena por tu programa. Con respecto al tema de esta noche, esta temática me suena a las entidades del bajo astral, que buscan ganar adeptos para, en definitiva, enfrentarnos a los humanos unos con otros y crear credos que al final degeneran en fanatismos y guerras. ¿No serán estas entidades vampiros espirituales que lo único que buscan es tenernos pendientes de ellos en principio para luego llegar a la idolatría, etcétera? Tengamos cuidado de tanto salvatierras, salvaplanetas y todo esto. Y no me refiero a la invitada de esta noche. Me dirijo a estas entidades más o menos espirituales. Un saludo y abrazo para todos de parte de Roberto Castro desde La Palma. Tenemos un email también de José Rafael Gómez. Me encantaría leerlo. Le mandamos un saludo muy especial, que está en Mallorca. Le echamos de menos. Pero tengo problemas con, no sé, en el iPad para abrir el correo y no lo puedo abrir. Lo siento, José. No puedo abrir el correo. Por más que quiero, no puedo. No sé si queréis hacer algún comentario. Sí, bueno, yo... En resumen de toda esta historia, no de la historia de Virginia, sino del contactismo, a mí me parece que lo que demuestra es la gran necesidad social de abstraerse de una realidad complicada. Eso pienso que en cuanto aparece alguien lanzando este tipo de afirmaciones, rápidamente consigue captar la atención. A mí no me parece mal, pero esto es lo de siempre. Las normas de los contactos siempre son las mismas. Rael, Siracusa, todos los contactados primero reciben un mensaje, se les encomienda la necesidad, la urgencia de extender ese mensaje bajo una serie de amenazas, la eterna lucha bueno-malo. Incluso podríamos aquí meter una posible explicación que lanza la filosofía, y es la necesidad de la conciencia humana de ser universal, de extender universalmente las ideas que cada uno de nosotros piensa que son las mejores para avanzar. Eso está perfectamente explicado en psicología y en filosofía, una necesidad humana. De ahí nace la política, para convencer a los demás de que mi camino es el bueno. Y son origen, todo este tipo de mensajes, son origen de muchas religiones que acaban diciendo lo mismo. La esencia exactamente es la misma. Yo me he traído unos cuantos libros, Pons Prades, El mensaje de otros mundos, Las leyes universales, manuscritos de Genón terrestres, esta es la historia. Me he traído este de Relatos y reflexiones desde las estrellas. Y La estrella de todos, entrevista a un extraterrestre, de José Antonio Campoy, maravilloso. Sí, sí. Con estos libros me fabrico una historia idéntica yo. Es decir, la filosofía existe en la Tierra desde que el mundo es mundo. Krishna, los grandes iniciados de la historia, todos han sido de una u otra manera contactados y han tenido la misma filosofía. El mensaje bueno, malo, castigo, mejora que... Pero tú crees en el contacto. Yo creo que para empezar, creo que existen otras civilizaciones fuera de aquí que perfectamente pueden venir a darnos algún tipo de mensaje y algún tipo de instrucción, sin duda. Otra cosa es que ese sea el caso de todos los contactados, porque aquí interviene el inconsciente colectivo, la propia conciencia y la necesidad humana de alabanza, etcétera, etcétera. Que ya hablamos en la Ouija, en el anterior programa, ¿no? Me gustaría que hicieras una última reflexión, y yo te voy a hacer una invitación después, pero una reflexión como un mensaje, ¿no? Que el mundo te está escuchando. Nada, de decir a las personas que son más reacias, ¿no? Que no tienen que quedarse, ¿no?, en si creen o no quieren o no creen en la experiencia, que aquí no hay castigos ni no castigos, que eso es la mano del hombre, es decir, lo que tú recoges es lo que has sembrado, aquí Dios no castiga. Y para terminar, yo creo que la única reflexión con la que me voy a quedar no es con el sentido de todo esto, ¿no? Hemos hablado de que muchísimos contactados han dado el mismo mensaje. ¿Verdad? Solamente hay una. Luego, lógicamente, me alegro
y celebro que sean similares, ¿no?, los mensajes de unos Sí, contactados sí, lo bueno a de otros. todo esto y de tu historia, por supuesto, es que extiendes un mensaje de paz y amor. Claro, y a mí pues, eso me gusta. Con eso nos tenemos que quedar, y lo digo a la gente que esté en su casa, donde está mi cámara, vamos a quedarnos con eso que ha dicho Paco, que es la esencia de ese mensaje, que aquí lo que se busca es que el ser humano aprenda a amar, porque son muchos los que hablan del amor, pero nadie lo practica. ¿Por qué nadie lo practica? Porque no conocemos el amor. ¿Qué es el amor? Solamente el amor es aquello que es Te lo han capaz, definido, por cierto, ¿qué es el es amor? aquello que es capaz de amarlo todo. Y yo creo que hoy por hoy aquí en la Tierra no existe ningún ser que tenga ese entendimiento y, por supuesto, que lo lleve a cabo. Así que vamos a quedarnos, digamos, con esa reflexión, que empecemos a interiorizar dentro de nosotros mismos. A mí, personalmente, todo esto me ha servido para ser humana, sencillamente humana, y desear volcar mi vida en la ayuda a los demás. Personalmente a ti te ha valido y mucho. Muchísimo. Yo creo que una de las mujeres más felices de la Tierra. Quizás solo pretendían ayudarte a ti, a lo mejor. Es posible, a mí nadie me ha forzado a que lo haga público, lo he hecho porque considero que debo hacerlo, pero que las personas que estén interesadas, que lean avisos del cielo, que guarden los mensajes en el corazón, que los interioricen y que actúen en consecuencia, que es lo importante, ¿no? Que vamos a ver si cambiamos el mundo de una vez.